Para mí el humor es una cosa troncal en mi vida y es una herramienta que puedes aplicarla a cualquier parte de la vida, ¿no? Desde freír un huevo, como a veces digo, para freír un huevo también hay que tener sentido del humor, hasta para una reflexión muy sesuda, ¿no? Es interesante también como herramienta digerirla o compartirla a través del humor. El humor entra en mi vida como un eje troncal. Yo tengo recuerdo de eso desde que soy muy pequeño, ¿no? Mi familia ha sido una familia que ha sido en general bastante divertida, se ha reído de las cosas, se ha reído de las desgracias, porque en mi familia ha habido bastantes desgracias, creo que como cualquier familia o en cualquier vida. En el caso, por ejemplo, concreto de mi padre es una persona exiliada por una cuestión política de su país, de Siria. La mitad de mi familia, por no decir toda entera, por parte de mi padre, ha vivido una guerra, ¿no? Y frente a esos miedos, frente a esas tragedias, la manera que escapas, la manera que te intentas defender es a través del humor, ¿no? Y entonces repiensas la vida a través de ello, ¿no? Observas cosas, ese desajuste de la realidad, que algo que no está bien, y generas humor para combatirlo, ¿no? El trabajo de un humorista o el trabajo del que hace humor o que piensa de manera humorística es observar primero esa realidad y ver lo disfuncional de esa realidad, ¿no? El desajuste. Monóculo sin cristal que me sirve para poner las cosas de relieve, la realidad, verla de manera extraordinaria. El monóculo sin cristal. El humorista recoge ese desajuste de la realidad y con eso lo digiere y lo excreta en forma de una reflexión humorística, de un dibujo humorístico, de una pieza o incluso otras cuestiones, ¿no? Entonces, mi manera de entender la vida todo el rato es a través del humor, tengo una visión humorística de la realidad, entonces todo el rato estoy viendo sus problemas, sus desajustes, los recojo y normalmente los hago viñetas, ¿no? Los intento entender, digerir, combatir a través de una viñeta. Entonces me ocurre muchas veces y esto es muy divertido, que estoy en una conversación con alguien o de repente ocurre una situación y de repente digo, pues tengo una viñeta que habla de eso. Y es porque previamente a que suceda algo yo ya me he fijado en esa cuestión y he recogido aquello que no todo el mundo se ha dado cuenta y lo he mostrado a través de una reflexión humorística, de un dibujo y demás. De alguna manera todo mi proyecto humorístico lo concentro en una reflexión o en una idea que es ríete de todo, ¿no? Es decir, todo mi trabajo creativo, mi trabajo pedagógico, mi trabajo de investigación, mi trabajo escénico también. En ese lema ríete de todo lo que pretendo es siempre entrar en un terreno de discusión, de debate, de reflexión, pero también de aceptación, porque sí considero que hay que reírse de todo. Eso a veces nos genera mucho miedo, porque uno dice, uy, de todo. Yo pienso que sí, que se puede uno reír de absolutamente todo. Lo que pasa es que siempre está todo matizado y tamizado por el tema del contexto, ¿no? Que realmente cuando se habla mucho del tema del límite del humor y demás, tiene que ver mucho con la cuestión contextual. Evidentemente, lo que ocurra en un sitio como España no va a ser lo mismo lo que ocurra en Tanzania, nuestra realidad va a ser diferente a la de otras realidades. Entonces, igual que nuestro pensamiento y cultura es de un tipo, el pensamiento y cultura en otro sitio de otra manera, el humor también va a serlo así, ¿no? O sea, depende muchísimo del contexto. Pero con ese lema de ríete de todo, quiero generar siempre ese debate, esa reflexión. Entonces, todos mis proyectos que tienen que ver con el humor, los he metido en ese saco, con ese lema, en el que yo intento defender de alguna manera para que sintamos esa cuestión del humor y la risa como algo que nos empodera. Cuando a los dibujantes nos preguntan ¿cuándo empezaste a dibujar? Nosotros los dibujantes siempre decimos, no, ¿cuándo lo dejaste tú? Realmente, cuando somos muy pequeños, nuestra primera interacción con el mundo, además de lo que nos puedan decir nuestra familia o nuestra gente de alrededor, nuestra primera interpretación del mundo es a través del dibujo, porque es muy fácil, toma un lápiz y ponte a hacer cosas, ¿no? A hacer garabatos, ¿no? Entonces nosotros, desde pequeños, intentamos aquello que vemos, reproducirlo con el dibujo, ¿no? Cuando somos mayores también lo hacemos, pero con otras cosas. Entonces, esa habilidad la seguimos trabajando y la seguimos desarrollando desde que somos pequeños hasta llegar a un punto en el que puede ocurrir que lo dejemos o continuamos con ello. En mi caso, por ejemplo, yo he continuado con ello
y hasta el día de hoy no lo he dejado, he ido perfeccionándolo, he ido aprendiendo más y siento que eso es una herramienta también, además del humor, que tiene muchísima potencia porque te sirve para transmitir aquellas cosas que a veces es compleja utilizar con palabras o intentar entender el mundo, lo puedes reproducir y a veces alterarlo también, porque puedes reproducir el mundo, esto lo veo así, te lo enseño, o puedes también alterarlo, esto es lo que me gustaría que fuera. Entonces es una herramienta muy potente. Claro, en mi caso, cuando juntas una herramienta como el dibujo o una habilidad como el dibujo con otro interés o otra herramienta como es el humor, aquello hace una explosión y de repente pues se genera el humor gráfico. También realmente, como son dos cosas muy potentes, luego el humor solo me lo he podido llevar a otros terrenos a través de textos y demás, y el dibujo también solo a otros terrenos. Pues he trabajado en ilustración, que no era humorística, he trabajado en cuestiones de audiovisual, donde también se requería de eso, y no necesariamente había humor, ¿no? Para esta última exposición en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga, un espacio bastante libérrimo, ¿no? Que donde permiten escuchar propuestas y defienden propuestas que en otros sitios sería un poquito más difícil de hacer, ¿no? Entonces ellos me solicitaron una exposición con bastante antelación y yo les propuse intervenir las paredes con las viñetas. Ellos conocían mi trabajo humorístico y pensaban que simplemente querría exponer esas viñetas impresas y les dije que mi interés era impregnar las paredes con ellas. Entonces yo recibí la sala de exposiciones totalmente en blanco y con pintura acrílica, con rotuladores de pintura acrílica, que hoy en día es muy cómodo pintar con ellos porque la pintura acrílica fluye por la fibra como si fuera un rotulador que escribe sobre un papel. Directamente intervine las paredes haciendo dibujos con ellos. Para que fuera aquello más fácil, evidentemente tenía todo el trabajo ya previamente seleccionado e hice una proyección del trabajo para poder marcarlo e ir dibujando por encima para poder marcar el espacio porque, claro, hay viñetas tan grandes que tan cerca no te puedes dar cuenta, es un poco como la Capilla Sixtina, tienes que tener un dibujo previo, un boceto de lo que quieres hacer antes y ya luego lo vas trasladando, ¿no? Una vez que para eso utilizo pues, herramientas como un proyector, por ejemplo, donde proyecto la viñeta, veo cómo queda y voy marcando las líneas. Una vez está hecho eso, luego voy perfilando, añadiendo detalles, a veces se me ocurre alguna broma o alguna chiste en concreto y lo incorporo dentro de la exposición porque encaja. Es una manera de trabajar también que dependiendo del espacio siempre varía, aunque el trabajo previo está hecho, nunca, si se expone, nunca va a ser dos veces igual. Aquí se va a ver de una manera y si mañana tiene que estar en otro sitio, la manera en la que se va a presentar va a ser totalmente diferente, porque el espacio será diferente. Cuando la gente llega a la exposición, lo primero que se queda es muy impactada porque no está acostumbrada a ver dibujos tan grandes, ¿no? Y que una pared esté pintada con tantos dibujos. Y se generan, pienso yo, y además alguna persona me lo ha transmitido así, varias sensaciones, ¿no? Por un lado esa sensación de impacto entre lo grandioso o a veces lo minúsculo, ¿no? De un dibujo en una pared frente a algo grande. También se genera una sensación de envidia sana por poder dibujar en una pared, que es lo que querríamos hacer desde que somos pequeños, ¿no? Es una cosa que siempre nos han regañado de no dibujes en una pared. Yo con eso me estoy riendo un poquito del mundo adulto, de decir, he conseguido dibujar en una pared, que es algo que es difícil, ¿no? Y luego, por otro lado, más allá del contenido propio de la viñeta, que evidentemente cada pieza reúne una reflexión que en sí misma ya te puede dar que pensar mucho rato, realmente esta saturación, esta manera de jugar con el horror vacui, hace que de alguna manera te sientas abrumado, no sepas dónde dirigir tu atención, te sientas incluso por un instante en mi cabeza o en una cabeza de esa visión humorística, es decir, todo esto es lo que yo puedo ver quizá a lo largo del día, ¿no? Esas observaciones, ¿no? Pero a poco que repares en alguna pieza concreta, ya te sientes como tranquila, ¿no? De repente uno dice, ah, vale, esto lo entiendo, me lo llevo, queda conmigo y demás, y así poco a poco vas leyendo y se genera una narrativa, ¿no? Que aparentemente es inconexa entre una cuestión y otra, pero al final habla pues, de la vida, de las cuestiones cotidianas, sociales, en fin, muchas temáticas. A mí me gustan casi todas, por no decir que todas, con algunas puedo estar más o menos de acuerdo, pero podría destacar, por ejemplo, una viñeta que tengo, que en el caso de la exposición la he hecho de manera enorme porque creo que nos atraviesa a todas, que es, ojalá, dice la viñeta, ojalá un botón de posponer la alarma del móvil en siglos, ¿no? Y se ve un gran personaje que toca el botón de posponer de la alarma del móvil y aparece posponer como durante 10 siglos o algo así, ¿no? Que es lo que todo el mundo desearía hacer, ¿no? Una cosa como muy cotidiana, ¿no? Desde que te levantas, ¿no?
También tengo otra pieza muy interesante que habla de la muerte, ¿no? Pero de una manera muy absurda y muy loca, ¿no? Que es ojalá nos tatúen la fecha de nuestra muerte, el día que nos muramos, ¿no? De alguna manera esto habla de esta cuestión de las marcas, de las modas, de cómo podemos perder el respeto a la cosa de la muerte o no, o cómo podemos generar tanto cariño a alguien que incluso queremos marcar aquello, ¿no? Como tal. Y luego tengo otra viñeta también que he hecho grandísima, enorme, que es de humor totalmente absurdo, porque a mí me encanta el humor absurdo, y hay una persona observando a otra y le dice: ¿qué pelo más guay tienes? Y realmente el pelo que tiene esa persona es el Pensador de Rodin en forma de pelo. Es algo totalmente absurdo que bueno, me hace mucha gracia el pensar que eso pueda ocurrir, ¿no? Y que llame la atención. Me parece muy divertido. Además de mi trabajo creativo, como creador de viñetas humorísticas, reflexiones, textos y demás, también me considero pedagogo del humor, porque todo aquello que he bebido, que he conocido, que he investigado en el pasado, en el presente y lo que se puede esperar en el futuro del humor me interesa muchísimo, y desde muy al principio, en relación con mi trabajo de producción creativa, lo he querido compartir con el resto de la gente, ¿no? Porque siento que la educación, además del humor como herramienta humana, la educación es la herramienta que nos sirve para intentar entender todo y comprenderlo, compartirlo. Entonces, si junto esas dos cuestiones, el humor y las pedagogías, sale algo así como la pedagogía del humor, ¿no? Con ello lo que quiero intentar es, a través de talleres, formaciones, workshops, conferencias y demás, es que esa cuestión del humor pueda permeabilizar en la cuestión educativa, nos sirva como una herramienta más de reflexión, que pueda entrar incluso en un aula de la educación, y que nos sirva para generar otros terrenos que nos lleven a un proceso más interesante en el entendimiento humano, ¿no?